Hay cristianos fríos, hay cristianos tibios y hay cristianos calientes. Yo quiero ser un cristiano frío. Déjenme darles la explicación. Bienvenidos a un video más, amigos de Librería Querigma Puebla. Acuérdense que estamos en esta serie de videos de tips de interpretación bíblica. Ya en un video pasado hemos hablado acerca de la importancia del contexto. Acuérdense, buenos principios para una buena hermenéutica es contexto, contexto, contexto. No, nos va a interesar más que nada el contexto. Contexto, contexto, contexto. Muy bien. Y ya hemos realizado ejercicios con el comentario del contexto cultural del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a analizar un pasaje del Nuevo Testamento y para ello ocuparemos el comentario del contexto cultural de la Biblia, pero del Nuevo Testamento, escrito por Craig Keener. ¿Ok? Hay un pasaje en el que creo que podemos aplicar muy bien los principios del contexto, porque hay del contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural, todo aquello que nos da luz para entender el pasaje, para acercarnos al pensamiento original del autor y de los receptores del libro. Y muchos se preguntan, ¿qué tan importante es la geografía? Por ejemplo, ¿por qué siempre se nos dice, este libro, esta carta fue escrito por Pablo, por Juan o por Pedro en tal año, sus destinatarios fueron tales personas, etcétera, y se ubicaban en tal ciudad, que era cosmopolita y el emperador era tal? O sea, ¿por qué es tan importante todo eso? Porque, de acuerdo a las circunstancias de aquel entonces y a las circunstancias geográficas, quizá el autor quiere comunicar un mensaje. Tal es el ejemplo de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. En Apocalipsis 3, 15 al 16, nos encontramos el mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Y bueno, acuérdense que el contexto que rodea a este pasaje es el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, que en sí es un mensaje a toda la iglesia de todos los siglos. Toda la iglesia en algún momento, toda iglesia necesitamos en algún momento algún mensaje que fue transmitido a alguna de estas 7 iglesias de Asia. Vamos a enfocarnos en el mensaje a la Odisea y dice así, Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan fuerte, tan tremendo! Por eso al inicio les decía, yo quiero ser un cristiano frío. Tradicionalmente este pasaje es interpretado mal, porque desde nuestro contexto lo caliente es positivo y lo frío es malo. Acordémonos cuando jugábamos a las escondidas y queríamos encontrar a alguien o algún objeto. Íbamos por todo el cuarto buscando, alzando un trapo, un sillón, una mesa, y nos decían caliente, caliente, y caliente era que estábamos cerca. O tibio, te estás acercando. O frío, estás lejos, estás helado. Esa es la interpretación occidental en el siglo XXI. Pero no así en la Biblia, no así en la década de los 90 del primer siglo después de Cristo. No pasaba así, no era el mismo pensamiento que tenía el apóstol Juan y que tenía la iglesia o los cristianos a los que se dirige Apocalipsis. Vamos a entender entonces un poco más del contexto, porque como les mencionaba, se ha dicho que el cristiano caliente es aquel muy espiritual. El cristiano frío es el que está muerto, es el inconverso, dicen algunos. Y el tibio es aquel que anda con un pie adentro, con un pie afuera, que levanta sus manos, pero que lleva una vida carnal. Ese es el tibio. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice el contexto histórico y geográfico para entender más el pasaje. Entonces, estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. Lo vamos a ubicar en nuestro comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento por Craig Keener. Ya que lo encontramos, les va a aparecer en la pantalla para que hagamos una lectura compartida.
Y dice así: preferían agua fría y algunas veces agua caliente con especias para beber y agua caliente para bañarse, pero la Odisea carecía de agua natural. El agua se conducía por tubería desde fuentes calientes situadas 12 kilómetros al sur. Si hubieran podido ofrecer agua fría de las montañas, hubiera estado tibia para cuando llegara a la Odisea. Aunque el agua podía calentarse, la tibieza natural del agua local, en contraste con el agua caliente disponible cerca de Hierápolis, era indudablemente una queja normal de los residentes locales, muchos de los que, por otra parte, gozaban de un estilo de vida cómodo. El agua que importaban también estaba llena de sedimentos, aunque era mejor, como decía el geógrafo Estrabo, que el agua de Hierápolis. Jesús dice: ojalá fueses o fueras frío, es decir, para beber, o caliente, es decir, para bañarse, porque así serías útil. Pero como eres, siento por ti lo mismo que sientes por tu agua, me enfermas. Muy importante esta frase. Aquí me trabé, quizá por la forma en cómo está traducido, pero lo que está diciendo realmente el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, de acuerdo al contexto, a la zona geográfica, muy importante entender cómo se distribuía el agua y el uso que le daban en aquel entonces, es que el agua fría es refrescante, ¿sí? El agua fría es refrescante y la utilizaban para beber. Y el agua caliente la utilizaban para bañarse. Incluso hoy las aguas termales tienen ciertas cualidades curativas, ¿sí? Entonces el agua caliente es muy buena para bañarse. Bueno, en aquel entonces así la utilizaban. Pero resulta que en la Odisea el agua natural era tibia, no era ni fría ni era caliente. Y el agua tibia no servía para mucho. Los residentes de ahí, los residentes de la Odisea, tenían muchas quejas contra su agua tibia. Preferían agua fría o agua caliente, pero lo que tenían era agua fría y sentían repudio. Por eso al final aquí lo que nos dice el comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento es que el Señor Jesús sentía lo mismo por un cristiano tibio, sentía lo mismo que los residentes de la Odisea sentían por su agua tibia, es decir, les enfermaba. Ojo con esto, el Señor Jesús está haciendo mención a algo común de aquel entonces para los residentes de la Odisea. El agua fría era buena, era refrescante. El agua caliente también era buena, le daban un uso común para bañarse. Era hasta cierto punto curativa. Por eso leemos el pasaje que dice: ojalá fueses frío o caliente. Ambas cosas son buenas, son positivas. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús dijera ojalá fueses frío, como si ser frío significara estar muerto espiritualmente, insensible, quizá inconverso? El Señor Jesús no puede preferir que seamos insensibles. El Señor Jesús no puede preferir que nuestra vida espiritual esté apagada, porque simplemente no se refiere a eso. Al contrario, está diciendo ojalá fueses frío, porque eso es bueno, eso es refrescante. Ojalá fueses caliente, porque tendrías un sentido útil en tu vida, en tu servicio a los demás, ya sea que tu vida sirva para dar un refresco espiritual a otras personas, que los confortes, o ya sea que tu vida tenga otra utilidad a los demás. Pero si eres tibio, si no sirves a los demás, de verdad, si a tu vida no le das una utilidad de servicio, de pasión por ayudar a otras personas, entonces no sirves para nada. Y lo único que estás causando es que me enfermas. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. Eso es fuerte. Pero no sé ustedes, yo prefiero ser un cristiano frío, caliente también, frío o caliente. Quiero que mi vida sea de utilidad para la obra de Dios, que sirva para su gloria. Pero cuidado que nuestra vida sea de tibieza, es decir, que no sirvamos. A lo mejor suena feo, pero no sirvamos para nada, no sirvamos a los demás. Acuérdense que hay una frase, me gusta mucho: el que no sirve, no sirve. Es decir, el que no ayuda a los demás, su vida no tiene utilidad
positiva. Este es el mensaje que el Señor Jesús le está dando a la Odisea, y una claridad del contexto histórico y geográfico. ¡Wow! Nos ayuda a entender más el pasaje, nos ayuda a tener una vida más de servicio, más devocional, en el conocimiento, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Si les ha ayudado, si les ha servido la interpretación de este pasaje, no se olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que les lleguen los nuevos videos. Vamos a hacer más estudios utilizando otras herramientas de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.